Si te gusta el contenido de estos videos, te invito, si no lo has hecho ya, a suscribirte al canal, dar me gusta y compartir. Bien, estamos acá nueva vez para compartir en esta ocasión acerca de una funcionalidad que tiene Power BI muy útil e interesante. A mí me ha resultado muy útil. No sé si les ha pasado a ustedes o si han visto ustedes los casos de que tenemos puede ser un mapa en nuestro reporte, en nuestro dashboard. Tenemos un dato, un mapa y tenemos quizás otro dato. Pero ¿qué pasa? Sea que lo tengamos en el mismo report, en el mismo lienzo, o forme parte de otro lienzo, a veces se nos complica para tener la información en la misma página, en el mismo sitio. Pero para esto nosotros tenemos una Power BI nos da a nosotros la oportunidad de mostrar estos datos, que como vemos son los datos de los nacimientos ocurridos aquí en República Dominicana desde el año 2000 hasta el 2019-2020, inicio del 2020. Entonces, estos datos lo vamos a tener, lo vamos a visualizar en nuestro mapa coroplético. Entonces, mire cómo se visualiza aquí. Esto se llama los tooltips del mapa. Y es una función de Power BI que nos permite, como usted ve, esto está al momento, está filtrando por provincia los datos de que nosotros estamos buscando del sexo femenino y el sexo masculino, los nacimientos ocurridos acá. Entonces, esto es muy interesante porque tenemos en nuestro mismo mapa la otra visualización que tenemos en el otro lado. Entonces, para nuestros informes, para nuestra reportería, esto es muy funcional, pues le da carácter y le da profesionalidad. Incluso, ¿verdad? Como un principio del storytelling, se necesita o se requiere que usted no tenga que explicar un dato. O sea, usted no tenga que explicar por qué ese gráfico esté ahí, sino que si está bien hecho, al momento de usted verlo, de la persona que usted le está entregando, pues debe entender, tener la capacidad de entender. Entonces, en vez de tener dos visualizaciones, por un lado y por otro, Power BI nos da la oportunidad a nosotros de tenerla aquí mismo, lo más sencilla posible, ¿verdad? Tiene que ser, sí, lo más sencillo posible, para que de esta forma, pues quepa, esté toda la información en un solo lado y podamos compartirlo. Entonces, este es el producto terminado. Como ustedes ven, vamos ahora a ponerlo o hacerlo desde cero. Vamos a utilizar dos datasets que lo voy a mostrar y vamos a utilizar también las funciones de Power BI que le mencioné. Entonces, vamos a poner manos a la obra. Entonces, ya aquí vamos a cargar nuestros dos datasets que nos van a ayudar a llevar a cabo el reporte de los nacimientos en República Dominicana. Vamos a obtener los datos, a cargarlo. Tenemos dos Excel, dos hojas de cálculo acá. Una con las provincias, la demografía en general, y otra con los nacimientos ocurridos del 2000 hacia acá. Entonces vamos a cargar la primera. Esperamos que esté completa los nacimientos. Esto nos muestra la tabla, ¿verdad? Cargamos.
Esperamos que actualice. Luego, entonces, cargamos la otra. Vamos a cargar entonces ahora la demografía. Seleccionamos la tabla, verificamos. Esta es la que queremos cargar. Cargamos. Ya que tenemos nuestros dos datasets aquí, verificamos si Power BI no lo ha hecho ya. Vamos a ver la conexión o el join. Entonces verificamos aquí la genialidad de Power BI. Él identifica que en estas dos tablas tenemos un punto en común. Tenemos un primary key, que en el otro sería un secundario, ¿verdad que sí? Entonces, que es la columna de municipio. Esto tiene los mismos datos que hace el join, por lo cual no lo tenemos que hacer. Esto es la versatilidad de nuestro BI. Vamos de nuevo al lienzo en blanco. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestra visualización de coroplético. Aquí cargamos en la ubicación, cargamos el nombre de la provincia, como aprendimos en el primer video de Power BI que vimos. Y aquí vemos nuestro mapa coroplético de República Dominicana. Bien, entonces vamos a nombrarlo así mismo, mapa RD. Mapa raya abajo, RD. Entonces aquí no tenemos que hacer más nada por ahora. Vamos a nuestro segundo lienzo y aquí vamos a crear una visualización de gráfico de líneas. Esta es la que nos va a ayudar a poner el tooltips. Entonces de aquí vamos a cargar este dataset en el eje, vamos a poner los años, los valores, ponemos obviamente el nacimiento y la leyenda sexo. Aquí debe cargarse nuestros datos. Exacto, entonces ya está tomando forma nuestros datos. Vamos a darle el formato. Perdón, antes de hacer este proceso, tenemos que darle al lienzo Vamos a darle al lienzo el formato para poder hacer el tooltips. Vamos a donde dice tamaño de página. Por defecto siempre trae 19.9, entonces vamos a poner este que dice información sobre herramientas. Aquí va tomando la forma. Entonces ahora sí, vamos a campos y agregamos nuestro gráfico de líneas. Vamos a eje, agregamos año. En el sexo ponemos, en la leyenda ponemos sexo. Y en nacimientos ponemos los valores. En los valores, perdón, ponemos nacimiento. Ya entonces ahora sí está tomando forma nuestro tooltips o nuestra visualización con función de tooltips. Vamos a aquí en ver, la pestaña ver, seleccionamos ajustar o a tamaño real. ¡Pap! Entonces este es el tamaño que vamos a tener en nuestro mapa. Antes de ir a el otro lienzo, aquí nos percatamos de que donde dice información de herramienta, página de informe y automático. Entonces aquí vamos al mapa para cargar nuestro tooltips. Entonces ya aquí vamos a nuestro formato.
Vamos abajo donde dice información. Entonces aquí vamos a ver por qué no cargó. Vamos a ponerle, vamos a nombrarla Tooltips. Tooltips 1, vamos a ponerle. Ahora sí, entonces información sobre herramienta, vamos a activarla. Entonces ya activado esto, vamos acá a nuestro coroplético. Formato. Vamos donde dice información de la herramienta. Y aquí donde dice página, elegimos nuestro segundo lienzo. Entonces, aquí ya sí nos permite cargar. Vemos, ya aquí, esto está filtrando automáticamente la información que tenemos en nuestro dataset de nacimientos. Lo está filtrando por provincia. Y nos está dando el dato real por provincia. Y no tenemos que tenerlo. Y quizás dos visualizaciones en una misma página, en un mismo lienzo dividido. Esto le da un valor agregado a nuestra presentación, a nuestra reportería. Entonces, para afinar un poco más, vamos a rellenar el color en nuestro coroplético en la leyenda. Vamos a agregar el ID de municipio, que vuelve a cargar. Vamos a quitar la leyenda, que por ahora no es de valor agregado, nos es inverosímil. Entonces, ya aquí tenemos nuestro mapa coroplético con los tooltips cargados. Para darle mayor realce, podemos agregar este formato, lo llama eclosión. ¿Qué pasa con esto? Entonces, esto le va a dar formato, por ejemplo, de acuerdo a los valores que tenemos aquí. Esto está de acuerdo a los colores, por ejemplo, sexo femenino, sexo masculino. Entonces ya podemos jugar ya ahí con toda esta información. Entonces, esto es lo que teníamos para mostrar, y vemos la funcionalidad tan importante, ¿verdad? De nuestro Power BI con los tool tips. Si te gusta el contenido de estos videos, te invito, si no lo has hecho ya, a suscribirte al canal, dar me gusta y compartir.